Comex presenta. De ponerle volumen a esa voz interior que es horrenda y que solamente cuando vas a una terapia, cuando tienes un acompañamiento de un profesional y te escuchas hablando de ti de esa manera, dices, ¿cómo puede ser que eso esté allá adentro? Cuando te vulneras, esa vulnerabilidad fortalece también a las demás, porque te hace sentir que no estás loca. Si tú vienes junto a mí, es más fácil seguir, aunque no sepa dónde. Si te quedas junto a mí, prometo descubrir que oculta nuestros nombres. El síndrome del impostor puede limitar significativamente nuestra vida personal, nuestro entorno familiar y social, además de restringir nuestro potencial y mantenernos estancados. Hoy contamos con una experta que nos va a ayudar a comprender mejor este fenómeno y nos ofrece estrategias y herramientas para liberarnos de él y comenzar a abrazar nuestra verdadera luz. Carla Lara, una destacada escritora, conferencista y coach especializada en ciencias de la felicidad y conductas humanas, con más de 11 años de experiencia en herramientas de cambio personal y una especialización en inteligencia emocional y social. Carla ha trascendido fronteras con sus mensajes, charlas, talleres y cursos. Además, es creadora del podcast Extraordinario, donde inspira a miles de oyentes a vivir sus vidas al máximo y a superar sus propias barreras internas. Bienvenida a Caminos con Luz María Cetina, Carla Lara. ¿Qué sentimiento tan estorboso es ponernos constantemente en duda? ¿A poco no? Sentirnos carentes de talento o de inteligencia, o pensar que los demás pueden más que nosotros. Sentir que no mereces tus logros. Dime qué te ha pasado, por favor. Dime que no estoy sola en esto. Hoy vamos a platicar con una experta, consentidísima de Caminos con Luz, sobre este sentimiento de sentirte un fraude, a pesar de tener evidencia constante de tus propios éxitos. El temor de sentirnos bajo la mirada o sentirnos poco valiosas, de creer que no somos suficientes. Es el conocido y agotador síndrome del impostor. Estamos listísimos para desentrañar qué es exactamente el síndrome del impostor, sus causas, sus síntomas y el impacto que pueden llegar a tener en nuestra vida profesional, personal. Pero lo más importante es que vamos a descubrir juntos herramientas para que podamos aprender a reconocerlo y también a celebrar los logros que tenemos con ese orgullo, con lo que merecemos. Bienvenidos y bienvenida, Carla Lara, a Caminos con Luz María Cetina. Qué gusto volver a tenerte aquí y ver tus hermosos ojos. Uy, estoy feliz de estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlita. Me emociona mucho, mucho poder estar y platicar contigo. Nos habías Siempre abandonado, riquísimo. la verdad, pero como yo no tengo rencor dentro de mí. No, jamás. Pero estás aquí y eso es lo aquí. que hay que celebrar. Exactamente. Bueno, vamos a tocar este tema. No sé en qué momento se bautizó como el síndrome del impostor. Sé que es algo relativamente reciente. No me molesta, no importa si es que está trillado o no, pero el trasfondo de lo que es este síndrome, para la mayoría, que creo que las estadísticas dicen que la mayoría, sobre todo las mujeres, lo vivimos y a niveles muy altos y estorbosos. ¿Qué es? ¿Cómo podrías definir el síndrome del impostor? El síndrome del impostor, como lo decías, en realidad es que no es que sea algo nuevo, es algo que traemos prácticamente cableado. Lo que pasa es que ahora se puso de moda y ahora lo vivimos mucho más y lo experimentamos mucho más desde la llegada de las redes sociales. A ver, las redes sociales lo que hacen y lo que entendieron muy bien es que todos necesitábamos el reconocimiento externo. Y se enfocaron en eso. Tú abres cualquier red social y lo que pasa es que te dan un like Sí. o te dan un seguir. Y entonces las redes sociales supieron capitalizar esa necesidad humana. Necesitamos que otro nos vea y nos diga bien. Y a partir de eso, pues entonces se crea todo este boom de las redes sociales que parte justamente de eso. Entonces, si nos podemos dar cuenta, en realidad es que esta necesidad de que los demás nos validen es una de las características humanas. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este famoso síndrome del impostor? En realidad es que lo que sucede es que desde que somos muy pequeños empezamos a darnos cuenta que quizás con quien somos no somos suficientes y tenemos que esforzarnos
para que los demás nos validen. Y los demás principalmente son papá y mamá o las personas que nos cuidan. Y entonces empezamos a hacer una serie de cosas para ganar el reconocimiento, la mirada, el amor, el cuidado y la contención de los demás. Conforme vamos creciendo, aprendemos ciertas estrategias. Nos damos cuenta que hay cosas que funcionan para que eso suceda. Entonces vamos creando estas máscaras en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la vida adulta? Pues seguimos jugando con esas máscaras, siempre con una sensación adentro de, pero es que si realmente vieran quién soy, a lo mejor no me amarían tanto. Entonces es como ese huequito que todos traemos, o sea, lo decías, la mayoría de las personas, yo me atrevería a decir que hay una vocecita dentro de todas las personas en el planeta que a veces te dice, ¿sí? Sí. ¿Segura? ¿La vas a armar? Y es algo tan doloroso y tan terrible que, mira, voy a hacer un poco de RP del síndrome del impostor. Yo creo que hay un pedazo del síndrome del impostor que no está mal, porque en determinado punto te lleva a medirte, te lleva a probarte, te lleva a confrontarte y te lleva a reconocer cuáles son esos lugares fuera de tu zona de confort. Nunca vas a tener síndrome del impostor en la zona de confort. Totalmente. Vas a tenerlo y vas a sentirlo cuando estás dando un pasito afuera, cuando estás dando un pasito en un lugar que no conoces. Entonces, Que tu mente te reta y te dice, no vas a poder. no vas a poder. Pero finalmente, Eso es nuevo. ¿tú crees que esa vocecita nos está tratando de proteger? En algún punto sí. A nuestra cabeza le choca toda esta cosa de crece y expándete. Y, o sea, la cabeza es como de no. Evoluciona. O sea, ¿para qué? La cabeza es de tranquilo, vivamos en la cueva en donde tienes todas las cosas cubiertas. ¿Para qué vas a salir? Afuera hay cosas terribles. Y entonces hoy, en este mundo del emprendimiento y emprendedores, y crece y sigue evolucionando y tal, es como todo el tiempo tienes que retarte a salir de la zona de confort. De hecho, es uno de los mensajes más famosos en la historia. Sal de tu zona de confort. Lo mejor de tu vida está más allá del miedo. Y es totalmente antinatural. Claro. A ver, ¿cuáles serían para que la gente capte perfectamente si es que, no vamos a decir padece de este síndrome, pero lo experimenta en su día a día? Sí. ¿Cuáles crees que son los síntomas? Ok, uno, un juicio enorme, un autojuicio grandísimo. Esta sensación de siempre me sale mal, nunca me sale bien, no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, no sé lo suficiente, no tengo lo suficiente, no puedo lo suficiente. Un juicio tremendo. 2, perfeccionismo exacerbado. Lo voy a hacer cuando tenga 18 cámaras, 40 micrófonos, 7 luces, entonces voy a grabar mi podcast. Lo voy a hacer cuando tenga 800 certificaciones y el título nobiliario papal que me dice que entonces ya estoy acreditada para hacerlo. O sea, esa necesidad de seguir acreditándote para dar el paso. Ese también es otro síntoma. 2, ansiedad. Una ansiedad constante al momento de dar un pasito y decir, no, es que estuvo mal y estar en ese lugar de manera consistente. Otro de los síntomas que pueden ser característicos es tener este nerviosismo constante con que las personas van a sentirse defraudadas de ti. Esta idea de qué van a pensar los demás. Se van a dar cuenta que no soy buena, no soy suficiente, me van a dejar de amar, se van a desenamorar de mí, qué van a pensar mis hijos, qué van a pensar mis padres, qué van a pensar mis compañeros del trabajo, de que yo me aventé al mundo del emprendimiento y ahora soy un papanatas, etcétera, etcétera. Y aquí hay un factor que además es muy interesante y que me gustaría ponerlo en la mesa. Hoy las redes sociales, es cierto que nos permiten a todos tener un momento de estrellato, a todos, ¿no? Pero también nos hacen y nos llevan a un lugar muy crítico de comparación. A ver, pensemos, yo decido un día que quiero hacer pasteles y tengo la mejor receta para hacer pasteles. Entonces voy, compro todas las cosas, hago mi pastel, lo publico en las redes y tengo un like. Y de pronto empiezo a buscar y me doy cuenta que hay un niñito de 8 años que está vendiendo $5 millones de pasteles. ¿Cómo me voy a sentir ante eso? Terrible. Y entonces, ¿qué es lo que se activa? El síndrome del impostor. Mira, ¿tú crees que tú vas a poder hacer pasteles? Y ese niño de 8 años, tú no tienes ni idea de las redes. Tú no sabes absolutamente nada. Y entonces se va reforzando esta voz interior negativa, autocrítica, perfeccionista, de esa sensación tan profunda de no ser suficientes.
Entonces el síndrome del impostor es para todos. Pues la verdad es que ahorita que estabas narrando y enlistando cada uno de los síntomas, si esta fuera una sesión de AA, yo me pararía en ese momento y diría, hola, mi nombre es Luz María Cetina, sufro del síndrome del impostor. Y si no fuera por tener un terapeuta maravilloso como lo es Mario Guerra, y si no fuera por tener las porras constantes de una pareja que me eleva en vez de hacerme chiquita, híjole, estaría encerrada en la cueva. Estaría encerrada en la cueva porque ahorita iremos al por qué, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Entiendo que es una característica humana, exacerbada ahora con las redes sociales, pero dentro de cada una de la psicología del ser humano, yo me imagino que la infancia en este momento o en este tema sí es destino. Y no, porque a veces me contradigo, porque yo observo a mis hijas y creo que están rodeadas de un entorno muy amoroso, de mucha aceptación. Entonces hace dudar mi propio síndrome, porque digo, ok, mis características, ¿no? Lo que describe mi vida y mi infancia fue con una mamá carente, con una madrastra que emocionalmente no tenía la madurez para saber guiar a unos niños, lo hacía desde un lugar de mucho miedo. Entonces yo dentro de mí digo, pues claro, justifico que yo vivo con una madrastra interna, que soy yo misma ahora, diciéndome no vas a poder y tal. Pero cuando observo a mis 3 hijas, que ellas están dudando sobre su belleza, sobre su capacidad, sobre su futuro, sobre sus amistades, digo, Dios mío, o sea, entonces, ¿cuándo empezó la herida, no? O sea, ¿en dónde fue o simplemente es rendirnos y decir es parte de nuestra condición humana y cómo lo trabajamos? Sí. Bueno, me encanta toda esta parte que dices, porque la verdad es que si esta fuera una sesión de AA, yo te diría, y yo por eso estoy hablando de eso, porque a mí también me pasa. O sea, en realidad es que de ahí partimos, ¿no? De ahí venimos. Y creo que por eso para mí se ha vuelto un tema tan importante de elaborar y de hablar, porque sé lo que se siente. Yo me puedo acordar las primeras veces que a mí me invitaban a una entrevista o que me invitaban al radio y que yo sentía que tenía 3 minutos para decir todo lo que sabía. Y lo que me pasaba es que entraba y sentía que se me había olvidado absolutamente todo. Entonces yo salía y decía, pero qué tonta. O sea, nunca nadie más me va a volver a invitar. ¿Y cuál era la sorpresa? Que me volvían a invitar y yo decía, madre mía. Y entonces no dormía una noche antes y tenía toda esta sensación de tener que sobrepreparar el tema de algo que ni siquiera me preguntaban. ¿No? Y entonces es hasta que llegó un punto en el que dije, es que esto tiene que parar. O sea, me va a dar una gastritis crónica si sigo empujando esto. Y entonces empecé a revisar qué era lo que pasaba y de dónde venía y de dónde se había generado la herida. ¿Qué descubriste en ti? Lo que descubrí en mí es que yo tuve un papá que fue siempre muy exigente. Lo hacía desde un lugar muy amoroso, porque siempre era, mira papá, y me decía, súper bien, lo hiciste increíble, pero yo creo que la próxima vez podrías hacerlo mejor. Nunca venía desde un castigo, nunca venía desde una crítica directa, pero siempre venía una comunicación de, lo hiciste súper bien, pero es que mira, si le pones atención a este detalle lo vas a hacer mejor. Entonces yo decía, claro. Entonces iba y lo hacía y le decía, mira, y me decía, esto ya estuvo súper bien, pero no has puesto atención en este otro detalle. Entonces eso se empezó a generar en mí como esta sensación de que siempre había algo más que podía hacer. Y entonces yo me dediqué muchísimo tiempo en mi vida a hacer y hacer y hacer y hacer. Para demostrar. Para demostrar. Yo me di cuenta en algún punto del proceso que yo competía con todo, en todo, para todo, pero en cosas que son ridículas. O sea, si yo me metía a nadar en el gimnasio y de repente había junto a mí alguien nadando, yo tenía que ganarle. O sea, no importa si esa persona iba nadando de perrito, yo tenía que ganarle. ¿En el mar también te pasaba? En todos lados. O sea, ¡ahí va el tiburón! Pues le gano, le voy a ganar. Y me paraba en la caminadora y veía que la chica de al lado estaba corriendo más rápido y decía, ¿pero cómo? ¿No? Y entonces yo hasta que llegó un punto en el que dije, tengo que parar. O sea, ¿por qué estoy compitiendo con gente que ni siquiera me pela? Que no compite conmigo, eso es mío. Y entonces empecé a hacer como todo ese trabajo personal de decir, a veces puedo perder. Y perder está bien. No tengo que ganarlas todas. No tengo que ser la mejor en todo.
Está bien ser quien soy. Soy suficiente. A ver, eso se contó en 5 minutos. Me Pero es costó un trabajo años, fuerte, de diario. añísimos de trabajo. Sí, Tú lo dijiste, de una terapia, sí. de hacerte cargo, de ponerle volumen a esa voz interior que es horrenda y que solamente cuando vas a una terapia, cuando tienes un acompañamiento de un profesional y te escuchas hablando de ti de esa manera, dices, ¿cómo puede ser que eso esté allá adentro? ¿Cómo puede ser que si digo que me amo, adentro dejo que una voz me hable de esa manera y me diga esas cosas destructivas? Pero eso no se trabaja solo, eso se trabaja en terapia, eso se trabaja con un acompañamiento de un profesional. Y lo dijiste, está rodeado de las personas correctas. En tu caso, tu pareja, pero puede ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser esas personas en las que puedes recargarte y decirles, soy una basura, y que te digan sí a veces, pero tienes un montón de atributos que a veces se te olvidan y mi trabajo junto a ti es recordártelas todas las veces que sea necesario. Pero aquí pones un factor que es clave, Luzma. Necesitamos saber que no estamos rodeados de idiotas. No puedes estar rodeado de idiotas. No puedes. No puedes darte el permiso en la vida de estar rodeado de personas que no te apoyan, que no te ven, Y te pisotean. que te van a ir a Sí. devastar. No, Sí. no puedes darte ese permiso en la vida. Necesitas ser muy selectivo de quiénes son esas personas porque muchas veces traes al enemigo adentro. Sí, sin duda, sin Y duda. si además se instaló, estás rodeada- Se instaló adentro, sí. Y si además estás rodeada de idiotas, de Sí. imbéciles, que todo el tiempo te están diciendo, sí, Sí. y así te vas a vestir, y eso vas a Y decir. muchas veces se empoderan de hacer tu poder menos, ¿no? Claro. Claro que ahí ya nos vamos al otro tema famoso, ¿no? El narcisismo y Sí, todo esto, que sí. se van complementando todas las Sí. historias. En realidad es que ninguno de los temas de las conductas humanas son como aislados y separados de todo lo demás. Pero cuando nos concentramos en este tema tan importante, el síndrome del impostor, entonces vemos que hay varias características. Uno, el que pongas mucha atención a cómo te estás hablando. Eso es clave, cómo te hablas. Haz el ejercicio de observarte. Un día en tu vida, obsérvate. En cosas cotidianas. Cuando te levantas, ¿qué te dices? Cuando te estás vistiendo, ¿qué te dices? Cuando te ves al espejo, ¿qué te dices? Cuando estás comiendo, ¿qué te dices? Cuando terminaste de comer, ¿qué te dices? Cuando tienes una conversación con alguien y a lo mejor te das cuenta que a ese alguien no le simpatizas tanto, ¿qué te dices? O cuando te das cuenta que le simpatizaste de más, ¿qué te dices? Todo el tiempo te estás hablando. ¿Qué te dices? Porque muchas veces ahí puede estar tu mejor aliado, pero mucho me temo que muchas veces ahí está el enemigo. Ahora, por ejemplo, que yo que tengo una práctica de sí, estar acostumbrada a estar en un silencio, de practicar prácticas de meditación, de respiración, de estar atenta a mis pensamientos, ok, ya me di cuenta del impostor. ¿Y qué hago con ello? O sea, ya me di cuenta, lo hablo con Mario. Mario me lleva muchas veces a pensar que estoy como en un tribunal, ¿no? Donde todo el mundo me está acusando, pero ¿en dónde está la parte defensiva? O sea, ¿quién está defendiendo a esta persona que están acusando y que ya le están llevando a quemar a la hoguera? Siempre existe una parte defensora. ¿Y en qué momento? ¿Por qué estás tan dormida que no te estás defendiendo a ti misma de tu propia mente? Exacto. Entonces, ¿cuál es el diálogo que tú sugieres interno cuando nos estamos pisoteando de esta forma? Yo lo primero que diría es que no te pelees con esa voz. Justo. O sea, no te pelees porque te va a ganar por experiencia. Claro. ¿No? Lleva más tiempo ahí, lleva más tiempo ganando. Entonces, no te pelees, más bien pregúntale. Pregúntale. Porque esa voz está ahí para algo, surgió para algo. Entonces, pregúntale cosas como, ¿y por qué le tengo que demostrar a esta persona algo? ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa si sí se lo demuestro? Y entonces te das cuenta que esa voz se va quedando sin argumentos. Sí. Y entonces automáticamente pierde poder. Sí. Es como, es que me importa mucho que vean que soy suficiente. ¿Y quiénes son? Bueno, no sé. Entonces, ¿por qué nos importa? No, bueno, realmente no nos importa. Se acabó. Se acabó. En lugar de que estés peleando y debatiendo y confrontando, pregúntale, ¿para qué estamos haciendo esto? Disculpa, ¿por qué estoy compitiendo con la chica de la caminadora de al lado? Que ni siquiera me ha volteado a ver.
Disculpa, ¿por qué le tengo que demostrar a esas personas? Disculpa, ¿por qué me estás diciendo que no soy suficiente hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy que te lleve a decirme que no soy suficiente si me estoy presentando a la vida, si le estoy echando muchísimas ganas, si de verdad estoy dando un paso afuera? ¿Por qué me estás hablando así? Y automáticamente esa voz dice, no, no sé, es que así estamos acostumbrados. Sí, la desmantelas. Pero para. Sí. Pero si tú empiezas en este lugar de echarle leña, también va a agarrar muchísima fuerza. Y puede agarrar una fuerza muy destructiva. Estoy segura, Luzma, que conoces a personas que son verdaderamente talentosas, que viven en ese lugar de parálisis por análisis. Sí lo voy a hacer cuando, sí voy a llegar ahí, pero es que... Y podemos tener una serie de excusas antes de dar el paso, ¿no? Es que no estoy lista, es que no estoy preparada, es que tengo miedo, y te vas quedando en ese lugar, y que tú probablemente puedas llegar y decirle, oye, pero tienes muchísimo talento. Si esa persona no se da el espacio para reconocer que lo primero es desmantelar esa voz, es que no puede haber una tribu de millones de personas diciéndole lo valiosa que es, si no se da el espacio de realmente escuchar esa voz. Por eso es tan tramposa. Y por eso le pasa a todas las personas, porque es un chip que está instalado. De alguna manera nos protege. Es como el ego. El ego no es malo. Deshazte de tu ego. No, pero hazlo tu aliado. Este síndrome del impostor a lo mejor puede ser un señor juez que de repente te dice, es que disculpa, te estás excediendo un poco en esto de ir hacia la zona de pánico y de emprender. Bueno, sí, claro que hay riesgos, midamos los riesgos. Claro que hay que medir los riesgos. Eso de aviéntate, tírate a la vida sin paracaídas, es como, tendrías que ser un idiota para aventarte la vida sin paracaídas. O sea, en cualquier circunstancia necesitas protección y necesitas seguridad. Pero si eso te limita, si eso hace que vivas con ansiedad, con miedo, con nerviosismo de se van a dar cuenta de que no soy valiosa, si esa es la comunicación, lo primero que tienes que hacer es ir a terapia y encontrar quién te dijo que no era suficiente y por qué le creíste. Ay, qué dolor. Y las estadísticas, que por aquí tengo varias escritas, es muy grueso, pero, por ejemplo, algunos estudios sugieren que las mujeres podemos ser más propensas a reportar estos sentimientos. Hay un estudio en el 2019 que publicó el Journal of Vocational Behavior, que encontró que las mujeres en los ámbitos académicos, profesionales, reportan más niveles, más altos del síndrome del impostor en comparación a nuestra contraparte masculina. Claro. Esto sí, finalmente es histórico, yo siento, Eso ¿no? tiene O sea, una aquí explicación, ¿no? sí, Social, sí. antropológica. Finalmente... ADN espiritual también, o sea, venimos cargando con este sistema que nos ha dicho que no somos suficientes. Pero antes las diosas griegas sí lo eran, ya se nos olvidó. Sí. Y fíjate cómo es súper curioso, porque finalmente es, ok, si te remontas ese tiempo, las diosas griegas eran como, ok, pero ¿cómo eran las diosas griegas? En el histórico. Guerreras, fuertes. ¿Y qué más? ¿Qué otros atributos tenían? Eran bellísimas, Sí. inteligentes. A ver. No, y el hombre necesitaba de ellas para subsistir. Y entonces, a ver, de pronto te estás comparando, es que, o sea, cero me parezco una diosa griega, o sea, entonces es como, ¿cómo no voy a tener el síndrome del impostor? Qué susto, qué aterrador, o sea, Nefertiti cero, ¿no? Entonces es, a ver, ¿desde dónde? ¿Desde cuál? ¿no? Pero después viene todo un estudio antropológico, ¿no? Al respecto. Ok, ¿qué pasó en las primeras? Eva y Adán, o sea, ya si nos vamos ahí. Y fuimos las malas de la historia, la regamos, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? culpa. Y nos expulsaron por tu culpa. Y hoy lo seguimos diciendo, por mi culpa, Sí. por mi gran culpa, madre mía, ¿no? Y entonces viene toda una historia en donde el ser alguien y además ser mujer es doble trabajo. Porque es cierto, o sea, tienes que esforzarte más. Tienes que esforzarte más. A ver, no nos vamos a poner hoy a debatir si la sociedad patriarcal, ¿no? Pero en realidad es que sí sucede. Hasta hoy todavía Hasta sí. hoy todavía Quizás si hablamos sucede. en unos 20, 30, 50, no sé.
serán otras conversaciones. Pero Ojalá y ahorita, sigamos aquí conversando. claro, ¿tú no vas a ser longeva? Sí, por supuesto, pero ojalá y me sigas invitando. Obvio. Y entonces tenemos justamente ese espacio, ¿no? De decir, ok, empezó a surgir todo este tema de tener que luchar para poderte ganar una posición, primero para estudiar, después para poder conseguir un trabajo y después todo ese camino que tienes que seguir para poder llegar a un puesto importante. Eso sigue pasando. Por más que hoy ya se ponga en la mesa, por más que hoy estemos hablando de que se reduce la brecha, si se sigue reduciendo la brecha es porque todavía hay brecha. Entonces, claro que este síndrome del impostor es mucho más cableado en las mujeres por este tema antropológico, pero además es un tema biológico. A ver, la cantidad de pensamientos que tenemos las mujeres comparadas con la cantidad de pensamientos que tienen los hombres, eso es biológico. O sea, es literal que cuando tú tienes una conversación con un hombre y tú le preguntas cómo estás y el chico dice, bien, bien, punto. Ya. Y uno dice, pero ¿cómo bien? O sea, ¿qué me quieres decir con bien? ¿Qué significa bien? ¿Qué hiciste hoy? ¿A dónde fuiste? ¿Pero qué comiste? Y él es, bien en general. Entonces, pensamos más, articulamos muchísimas más palabras. Entonces, nuestro yo interior habla Está más más, activo, sí. habla mucho más que el yo interior de un hombre. Hay muchas más expectativas que tenemos que cubrir las mujeres de las que tienen que cubrir los hombres. Socialmente, ¿qué pasa con un hombre después de los 40? Si es soltero. ¡Es un partidazo! Es un cuero. No Sí, manches. se vuelven más guapos. Es más guapo, es un partidazo, qué tremendo, es un gran material. ¿Qué pasa con una mujer después de los 40 que no se ha casado? Uy, ya. Es una quedada, solterona, pobrecita, ay no, debe tener algo raro. Entonces tienes que cubrir un montón de expectativas. Entonces, ¿cómo no va a haber un síndrome del impostor mayor? 7 de cada 10 mujeres lo experimentan en su vida cotidiana. Y yo me atrevería a decir que esa estadística no hizo bien el censo. ¿Tú crees que somos? Yo creo que somos 10 de 10. Porque es que no importa en qué ámbito te desarrolles. Justo. O sea, si solamente, si estás afuera en el mundo profesional, entonces tienes que luchar contra todas las profesionistas. Si estás en el mundo de la academia, mejor dicho. Pero si solamente de un día decides, ¿sabes qué? Lo mío es ser mamá, wow. Sí, Todo el tiempo hay críticas. Es impresionante lo que estás hablando justo de en estas empresas increíbles donde ves a estas mujeres súper poderosas en puestos increíbles. Según una encuesta de Blind, una comunidad anónima de profesionales, el 58% de los empleados de grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google, Microsoft, han experimentado el síndrome del impostor. El otro día estaba conduciendo un evento de Vogue y justo era sobre las mujeres y en distintas áreas profesionales, ¿no? Entonces había actrices, pero también había estas mujeres que lideran empresas automotrices, No manches cómo se levantan en la mañana y se tienen que poner un chaleco blindado para ir a la junta, que generalmente es con puros hombres, pero ellas tienen el liderazgo. Y por supuesto que si no hablan con su impostora mental, prefieren quedarse en la cama aterradas y no ir. Claro. Pero, o sea, adoré escucharlas porque es un mal común. Y eso no quiere decir, bueno, perfecto, si tú lo tienes ya me siento mejor. No, pero como que desde el entendimiento a que hay que chambearle. Hay que darnos cuenta que ahí está, sin pelearnos, que me parece gran tip, el no pelearnos con esta mente, y apoyarnos entre nosotras. O sea, de nada me sirve decirte, yo jamás lo he vivido, ¿cómo crees? A mí todo se me ha hecho, ¿cómo crees? O sea, cuando te vulneras, esa vulnerabilidad fortalece también a las demás, porque te hace sentir que no estás loca y que no importa, como decíamos, si estás en Google, Microsoft, si estás conduciendo un programa, si voy a dar una conferencia, si tú vas a dar una terapia, si vas a dar un taller para 50 personas, si te vas a presentar en una plataforma, a todas nos pasa. Claro, claro. Y mira, decías ahorita algo que es muy importante. Ok, puedes estar rodeada de mujeres que están en puestos súper importantes y que de pronto tienes esta sensación de que tienes que ponerte el chaleco antibalas, ¿no? Anti todo, para salir y presentarte en la junta, si no te quedarías acostada. Ok, a veces también está bien si te quedas acostada. Porque ese también es otro de los pedazos que se nos ha olvidado muchísimo en la vida. Somos mujeres muy echadas para adelante, somos mujeres que trabajamos, que vamos por lo nuestro, que emprendemos,
Y eso está increíble. Pero también puedes descansar. Sí. También puedes parar. También se vale vulnerarte y decir, hoy no, hoy no, hoy me doy el permiso de perder. En esta batalla no las tengo que ganar todas. Y entonces viene esta otra parte, la vulnerabilidad. ¿Y qué si te vulneras? No ha habido una etapa más exitosa en mi vida profesional que cuando empecé a vulnerarme. Cuando empecé a decir, a mí también me da miedo. Yo tampoco lo sé todo. Claro que no tengo todas las respuestas. Claro que yo también voy a terapia. Claro que yo sigo aprendiendo. Claro que yo sigo estudiando. Claro que hay cosas que todavía me dan nervio. Claro que hay proyectos que de repente no salen y me cuestiono si de verdad puedo hacerlo. Y a partir de eso empezó a haber una retroalimentación del otro lado con cosas como, pensé que a ti no te pasaba. Es un grave error. El jugar en la vida a tener esta armadura de a mí no me pasa, nos separa de los demás. Claro que no, es mucho más verdadero cuando dices a mí también me pasa, me da miedo, me asusta, estoy aterrada. Y cuando estás con unas personas que te dicen, yo también he sentido miedo. Ok, entonces es normal. Por eso estos espacios son pura luz. Porque las personas que están del otro lado entonces dicen, esto que me pasa de no querer emprender, de no querer atreverme, de querer juzgarme todo el tiempo, también les pasa. Y es normal. Y le pasa a la persona más importante en Microsoft y a la persona más importante en Tesla y a la mujer más importante, Michelle Obama, lo reportó, ¿no? Que a ella también le pasaba todo el tiempo, que decía, pero es que ahora todo el mundo me va a ver. Obvio, todo el mundo te va a ver. ¿Y qué van a pensar? Y también, ¿cómo entender que nadie es monedita de oro, no? O sea, de verdad, ¿por qué tendemos los seres humanos, seguramente te pasa a ti, le ponemos atención al comentario negativo? O sea, hay veces que he hecho entrevistas, una vez estaba aquí sentado donde estás tú, Manuel Mijares, y de repente mi gato brincó por ahí, por el piso, y se instaló en el sillón, casi ronroneándole en la oreja. Okay. Entonces, crítica completa de la entrevista, de qué mal lo hice yo, de qué falta de respeto, que así, ¿no? Como, ¿puedes creer? O sea, en vez de siempre enfocarme a lo bonito, o sea, bueno, no siempre, pues, pero nunca leo nada. Pero entonces me fui a lo malo y me voy a dormir con lo malo. Y es que lo hice pésimo, y es que a lo mejor no soy buena y no sé qué. O sea, ¿por qué no podemos balancearlo? Así como hay comentarios muy positivos, hay comentarios muy negativos, pero solo son comentarios. No, nos vamos a lo que falta, al granito negro en el arroz, a estar esperando tu reciprocidad o tu aceptación. No me importa todas las aceptaciones que ya tengo, me voy a la que me hace falta. ¿Qué pasa? Qué locura, ¿verdad? El ser humano. Sí, las personas somos seres muy complejos. Eso tiene que ver con muchas cosas. Primera, que hay una carente autoestima. La autoestima no es algo con lo que nacemos. La autoestima tenemos que desarrollarla en la vida. Y la autoestima es creer que yo soy una persona digna de amor todo el tiempo. Y que la primera persona que tiene que amarme soy yo. Eso es la autoestima. Entonces, no hay algo, desde mi punto de vista, no hay algo como una autoestima sana o no sana. Es como, ¿hay o no hay? Okay. Y entonces, en este proceso del desarrollo de la autoestima, te vas dando cuenta de muchas de esas cosas. ¿Por qué de repente me engancha un comentario que es negativo? Porque es algo que probablemente yo crea de mí. O sea, si a ti te dicen, Luzma, es que no puede serlo, eres, no sé, pensemos en un atributo, en algo, tus ojos son horribles. Y tú te ves al espejo y dices, cero, no es verdad, a mí me encantan mis ojos. Si tú tienes 60 personas diciendo tus ojos son horribles, vas a decir, no, mis ojos son bellísimos. No te importa. Cuando conecta con algo donde tú tienes una inseguridad. Cuando le dan al punto en donde hay una voz en ti que dice, eso podría ser cierto. Entonces ahí es donde se engancha. Y entonces ahí es en donde tienes que hacer ese trabajo personal de decir, a ver, ¿realmente soy mala comunicadora? A ver, ¿cuál es mi experiencia? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo va mi programa? O sea, no es cierto. Y además, ¿quién me lo está diciendo? ¿Me lo está diciendo Oprah?
Me lo está diciendo Jimmy Fallon o me lo está diciendo Huevito7283, que no tiene foto y que no tiene nombre en sus redes sociales. ¿Quién es? Sí, 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 sí. Entonces, ahí el problema no es quién te lo dijo, es Poder que le... que está haciendo eco en ti. Entonces, es un área de oportunidad para que tú vayas y revises, ¿por qué sigo creyendo eso? ¿Qué parte de mí sigue conectando con que soy mala en eso, con que eso no puedo? ¿O qué cosas me doy cuenta que puedo mejorar y que sé que no le he puesto la atención necesaria? Entonces ahí esa crítica te sirve y tú la transmutas en algo constructivo. Al estar expuestas en las redes sociales te puedes encontrar con cualquier cantidad de cosas, con cualquier cantidad de comentarios. Tenemos que aceptar que no a todo el mundo le vamos a caer bien. Claro, A ver, ni Dios le cae bien a todo el mundo. ya sé. O sea, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces Jesús tiene detractores. Entonces, simplemente tenemos que estar en paz con eso, con aceptar que no le vamos a caer bien a todas las personas, que no todos los proyectos son para todos. No importa en qué van a emprender las personas que están del otro lado. El sentido es, pruébalo, ponte a prueba y que te des cuenta de algo. Cuando realmente tú sacas a la luz un don, un talento, sea el que sea, en realidad lo que estás haciendo es que estás contribuyendo a la vida de alguien más. Piénsalo así. Y me regreso al ejemplo de los pasteles, ¿no? Si tú haces pasteles, dices, pero ¿eso qué? Bueno, es una industria de millones de dólares, primero. Segundo, es algo que es increíble porque ¿qué es lo que pasa generalmente alrededor de un pastel? Pues hay celebración. Hay una celebración. Entonces, cuando tú pones tus dones y tus talentos a trabajar y haces ese pastel, después ese pastel va a estar en un lugar en donde va a haber un grupo de personas celebrando y reuniéndose. Pero ¿qué pasa si no es un pastel? ¿Qué pasa si es una idea y tienes una gran idea, pero no la dices porque tienes miedo? Estás haciendo una falta de servicio a alguien que la necesita y que la necesita escuchar de ti. Luzma, tú hoy tiras una piedra y te encuentras un coach de algo. Un coach de vida, un coach de hábitos, un coach de bienestar, un coach de mentalidad, un coach de ¿qué quieres? Hay coaches. Entonces, ¿por qué las personas querrían escucharme a mí? Nada de lo que yo digo es algo que nunca se haya dicho antes. Pero nadie lo va a decir como yo. Porque solo hay una yo. Y yo soy la mejor yo siendo yo, no va a haber otra. Entonces, necesito adueñarme de ese espacio que es solamente mío. No existe otra como yo. Y en ese cachito le voy a pegar y le voy a impactar y le voy a compartir a alguien. Somos 8,000 millones de personas. Claro que debe haber un grupo de personas que empaticen con la forma en la que yo lo digo, con cómo me veo, con cómo hablo y que lo quieren escuchar de mí. Que no lo quieren escuchar de Tony Robbins, que lo quieren escuchar de mí. Y lo mismo pasa contigo. ¿Cuántos podcasts hay hoy? ¿Cuántos programas? ¿Cuántas comunicadoras? Tira una piedra y te vas a encontrar alguna. Hay gente que lo necesita escuchar de ti, que cuando lo escucha de ti le hace sentido, que cuando lo escucha de ti conecta, que cuando lo escucha de ti le vibra el alma y le cambias la vida, porque eres tú y no hay otra Luzma en el mundo que pueda ocupar tu lugar. El tuyo es tuyo. Y entonces cuando solo te decides adueñarte de ese cachito y lo asumes, ahí puedes vivir perfectamente bien. Llevarte contigo, cuidarte, amarte, autoestima, trabaja en tu autoestima. Qué bonito. Y eso es algo de todo el tiempo, Luzma. Qué bonito, qué profundo y qué real. Adueñarnos de nosotros, de nuestra pequeña aportación, finalmente, ¿no? Pero sí. Que puede tener un impacto muy importante. Es increíble. La verdad es que es increíble. Y es en todas las áreas de la vida. Si a lo mejor una persona que nos escucha dice, pero yo no hablo en redes, yo no... Ok, pero a lo mejor tu vocación es ser mamá. El impacto que eso va a tener en décadas, en generaciones. Justo estaba pensando eso, o sea, muchas mujeres sienten que dejaron de tener un valor, ¿no? Porque entregaron su vida entera a la crianza y que sus hijos ya volaron y que a lo mejor no decidieron en ese momento
tener otro trabajo, porque el trabajo que hicieron en casa y con sus hijos fue muchísimo. Pero ahorita se sienten como que no están siendo útiles y están en esta crisis del nido vacío, de la edad, de sentir que, o sea, no aporté, no hice otra cosa. ¿Ahora qué hago? Y me estoy hablando así, y tengo el síndrome del impostor a todo lo que da y siento que mi vida ya no vale. Y justo yo creo que es este consejo el que hace rato te iba a pedir para estas mujeres que nos están escuchando también, el adueñarte de ese espacio y cómo poderle aportar desde una sonrisa, desde una palabra, desde tu sabiduría, desde tu enfoque único. El otro día estaba caminando por los jardines aquí donde vivo y estaba recogiendo la basura un señor muy mayor, no sé, ya no tiene dientes, o sea, te lo juro que tiene 4 dientes y enseña una sonrisa. Es la sonrisa más hermosa que he visto, sin dientes, 4 dientes, uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá. Un viejito, pero con una luz en sus ojos, vestido con su uniforme, ¿no? Que le dan aquí a los jardineros y a las personas que están recogiendo la basura y demás. Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿cómo está, señora Luz? Y yo, muy bien, ¿cómo le ha ido? Siempre con su sonrisa. Sí, es que siempre hay que sonreír. Y me dice, ¿a usted le gustan los ciruelos? Claro, me encantan. No, es que yo tengo un arbolote que todos los días me da muchísimas ciruelas y le voy a traer. Le digo, claro que tráigamela, tráigame una buena bolsa. ¿Y en cuánto la vende? No, pero ¿cómo cree que yo voy a vender mi bolsa? Si yo empiezo a lucrar con mis ciruelos, seguramente mi arbolito se quedaría seco. Qué belleza. ¿Sabes cuánto me dio? ¿Sabes el ejemplo? Wow, o sea, para mí fue una lección de vida de que lo que podemos dar, en este caso hablando de nuestros talentos, de nuestra presencia, de eso que Dios te dio, en este caso este señor maravilloso, su árbol de ciruelos, y lo da. Sí, lo das. Justo. Abrirte y compartirlo. Hablabas de este trabajo de las mamás, ¿no? Yo creo que no hay un trabajo más demandante que maternar. Yo no me atreví, ¿no? O sea, de entrada, yo dije, no. O sea, me parece que es una de las profesiones y carreras y decisiones de vida más tremendas en la vida, el decidir maternar, el dedicarle 20, 30, 40 años de tu vida o más al cuidado de otra persona y de enseñarle un montón de cosas y de que esa persona durante los primeros años sea 100% dependiente de ti y que te tengas que convertir en doctora, dentista, terapeuta, chofer, chef, o sea, lavandera, barrendera, y lavadora demás. de calzones. Sí, o sea, me parece el trabajo más demandante. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos se van y dedicaste 20, 30 años a ese ejercicio y de repente te encuentras a ti? Qué gran oportunidad para que te voltees a ver y para que reconozcas ahora quién eres. Porque la que eres después de esa experiencia de 20 años de crianza no es la misma que empezó a criar. No eres la misma mujer. ¿Quién eres hoy? Es un gran momento para adueñarte de ti, para descubrir ahora quién eres. ¿Ahora qué quieres? Que te hagas esas preguntas importantes. O sea, no es como, ya me dediqué a maternar, mis hijos crecieron, se fueron, se acabó mi vida. Es una segunda etapa de tu vida, es un capítulo 2. Ahora empieza otra etapa de tu vida, en donde probablemente tengas que maternarte a ti. Porque muchas mujeres nunca jamás se han dado el tiempo de maternarse. Nunca. Nada más naces, creces, ¿no? Te reproduces y mueres y nunca tienes el momento de hacer una pausa y maternarte y decir, no es que soy la esposa de, ni la mamá de, soy yo. ¿Y quién soy yo? Ahí viene un momento espectacular. O sea, entiendo que pueda ser aterrador, eso es algo que no he vivido, pero he acompañado a muchas mujeres que cuando les acompaño a planteárselo de esta manera y a voltear a ver su vida, no como lo que ya pasó, sino como lo que hay delante,
y que en ese momento se abre un camino con todas las posibilidades del mundo ahí. Todas las puertas están delante de ti. ¿Cuál quieres abrir? ¡Wow! Entonces empieza una etapa que puede ser interesantísima en la vida. Y la verdad, si sentimos que somos incapaces en ese momento, justo es buscar ayuda. Sí. Buscar ayuda y apoyarte de una mente más fuerte que la nuestra en ese momento de debilidad, para justamente fortalecerla, para adueñarnos, maternarnos, elevar nuestra autoestima y saber que no nacemos, crecemos, nos reproducimos. Ahora es, y te mueres, no. Te reproduces y ahora viene la cuarta edad y luego la quinta edad. O sea, ya la longevidad, digamos, que Sí. pues gracias a la ciencia, a la medicina y demás, pues se ha ido creciendo, ¿no? Todos estos rangos de edad. Así que es nuestra siguiente oportunidad para hacer ahora lo que te propongas. No es lo que quieras, lo que te propongas, con disciplina, con enfoque, con ayuda, buscando por dónde y saber que hay tantos millones. ¿Cuántos dijiste en el 8 universo? 8,000 millones. 8,000 millones, no estamos solos, hay que buscar ayuda, hay que buscar, hay que pedir aporte en lo que se necesite para salir adelante. Siempre, siempre hay alguien que puede ayudarte, siempre hay alguien que puede guiarte y es súper importante que te des la alternativa de buscarlo. Uno, nunca es tarde. Exacto. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, nunca es tarde. Hoy más que nunca vivimos un tiempo excepcional para que en cualquier etapa de tu vida puedas emprender. No importa si tienes 8 o si tienes 80, hoy puedes Sí, emprender. sí. Eso es algo que nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido. Hoy, si tienes el acceso a Internet, tienes el acceso a poder montar un negocio. Eso es increíble. Entonces, nunca es tarde. Necesitamos darnos ese permiso y esa posibilidad y ese reconocimiento. Ahora, si no va por el mundo de emprender, estamos viviendo un tiempo tan increíble que estás a la distancia de un clic Sí. de poder saber todas las cosas que quieras. ¿Quieres aprender acerca del autoconocimiento? ¿Quieres desarrollar autoestima? ¿Quieres aprender acerca de filosofía, sociología, política? ¿Qué quieres aprender? Hoy estás a un clic de distancia, porque así como tú le picas y hay gatos asustándose con un pepino, también hay un montón de contenido que es increíble y poderoso y nutritivo y Muy, profundo. muy. Y puedes aprenderlo de todo. Y hoy es gratis. Sí, está increíble. Es un tiempo excepcional. Entonces, no dejes que esa vocecita en tu cabeza Sí. te detenga de vivir la plenitud de la vida. Creo que el reconocimiento de que se nos va a acabar, al menos en este cuerpo, se nos va a acabar, por lo menos a mí me mete una sensación de una urgencia increíble, de decir, pues el tiempo que dure, quiero realmente disfrutarlo y no voy a permitir que una voz en mi cabeza me evite el tener experiencias maravillosas con personas maravillosas, de correr riesgos, de fracasar, de equivocarme, de regarla. No voy a permitir que una voz en mi cabeza me impida tener todas esas experiencias de vida. Entonces, en lugar de pelearme con ella, la invito a que sea mi amiga y mi aliada y a que venga conmigo a regarla, a equivocarnos. Y en realidad es que te das cuenta que hasta cuando te equivoques ni te equivocas tanto. Sí. Y que al final no pasa nada. Este es un discurso que dio Nelson Mandela previo a su liderazgo, a su presidencia, y decía, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Qué increíble.
Qué increíble. O sea que hay que imprimirlo y cada vez que empiece nuestra vocecita, nuestro impostor, o sea, ¿estás de acuerdo que este es un escrito hacia el impostor? Totalmente. Que vive dentro de nosotros. Totalmente. Simplemente a voltearte a ver por un momento y son estas pequeñas cosas. El reconocimiento de que estar acá es un milagro y de que cada una de las partes que tenemos son un milagro. O sea, yo mientras más aprendo de nuestro cuerpo, por ejemplo, no lo puedo creer. O sea, todo lo que hacen nuestros ojos. Sí, sí, sí. Es que es una maravilla, es para vivir de verdad pensando que todo es un milagro, ¿no? Lo que hace nuestra lengua, todo lo que sucede adentro de nosotros sin ni siquiera darnos cuenta, todo el tiempo. Nuestros oídos son una máquina espectacular. Sí, 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 sí. Y está operando todo el tiempo. Y fuimos diseñados en una fábrica cósmica en donde no hay error. Bueno, pues como hemos podido ver, el estorboso síndrome del impostor puede afectar nuestra vida, nuestro entorno familiar, nuestro entorno social y limitarnos, causar estrés, ansiedad y mantenernos estancados y frustrados. Hoy, de la mano con Carla, nuestra experta, pues ha compartido muchas estrategias para poder liberarnos de él. Y recordar que no estamos solos en esta lucha. Te invito a que abraces tus logros. Cada uno de nosotros tenemos un valor único y merecemos celebrar y honrar nuestro camino, nuestros pasos, quienes somos, con mucho orgullo y con mucha confianza. Muchas gracias por habernos acompañado en este camino que recorrimos hoy. Gracias, Carlita, de mi corazón. Ya te extrañaba muchísimo. Muchas gracias. Vuelve siempre. Yo feliz. Sí, es tu casa. Y también a ti te pido que si te gustó este contenido, por favor le des like, que nos ayudes a compartirlo, que si no estás suscrita o suscrito, pues por favor lo hagas y que me ayudes a hacer más grande este camino que todos estamos ávidos por recorrer, que es el camino de la luz. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Comex presentó.